a tener una serie de actitudes y de tal vez costumbres para decir que se acercan a Dios. Se abstienen de comer algunos alimentos. La Biblia nos habla claramente de estas doctrinas, que son doctrinas que no son claras, porque es totalmente ilógico que usted no pueda comer carne, pero sí es normal que usted pueda consumir licor, por ejemplo, emborracharse. Eso no tiene lógica. O que usted se abstenga y esta semana usted se acerque a cualquier templo religioso, pero que en su vida sigue llevando la misma dinámica de mentira, de engaño, de adulterio, de chisme, de murmuración, aún una vida totalmente desordenada, pues no tiene sentido. Porque el Señor quiere que realmente nosotros tengamos una posición clara desde nuestro corazón. Entonces, quiero invitarlo a que vayamos nuevamente a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Y vamos a estar mirando a la luz de este texto bíblico cómo nosotros podemos realmente caminar como realmente hijos de Dios, como cristianos, como los que han sido realmente llamados a vivir en Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate. Y aquí yo quiero que usted pare un segundo, porque a veces decimos, Señor, cámbiame, Señor, hazme. Y el Señor dice, cuando Él en la cruz dijo, consumado es, Él lo hizo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Esforzarnos. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué? Legítimamente. O sea que hay una lucha que es ilegítima o que es ilegal. Y dice ahí claramente que ninguno no es coronado el atleta si no lucha legítimamente. Ustedes saben que las competencias tienen que hacerlo de una manera legítima. Si tienen estimulación por drogas, descalificados. Si hacen trampa, descalificados. Y si hacen alguna artimaña para poder ganar, descalificados. Porque la única forma de usted ganar una carrera y que el atleta sea coronado es que lo haga de una manera ¿qué? Legítima, de una manera legal. Versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe ¿qué? ¿Y qué nos gusta a nosotros? Comernos los frutos primero, y si podemos sacar el cuerpo a trabajar, pues mejor, ¿no? Queremos los favores de Dios, pero sin untarnos de Dios. Considera lo que digo y el Señor te dé ¿qué? Entendimiento en todo. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido por favor que tú seas hoy hablándonos. Trae, Señor, un espíritu de claridad, de revelación a nuestra vida y que podamos tener ese espíritu enseñable para poder, Señor, entender y poder aplicar, Padre eterno, lo que tu palabra nos habla y nos dice. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas haciendo una obra en nuestra vida en esta tarde y que traigas convicciones y claridad a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Ponemos delante de ti, Señor, toda preocupación, toda angustia, toda carga en tus manos y te pedimos, Señor, que podamos conectarnos y enfocarnos con lo que tu palabra nos dice, Señor. Por eso hoy te proclamamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y tú permaneces para siempre. Te proclamamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar en esta hora. Veníamos diciendo nosotros, nos hacíamos la pregunta de cómo debe caminar un cristiano verdadero. Y esa era una buena pregunta que nosotros debemos hacernos porque lastimosamente estamos viviendo en un mundo en donde hay demasiada información, pero también estamos viviendo en un mundo en donde cada uno está creyendo y formándose un Dios a su forma y a su manera. Y entonces, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, tenemos que pensar cuál sería la respuesta correcta a esa pregunta. Y la palabra de Dios nos da la claridad o nos da la respuesta
con respecto a esta pregunta, pero muchas veces tenemos ideas erróneas de lo que significa la vida cristiana. Tenemos ideas que no son muy claras y pensamos que la vida cristiana es una vida religiosa, que la vida cristiana es una vida en donde tenemos que cumplir requisitos, en donde tenemos que hacer esto y lo otro para poder estar con Dios. Pensamos que la vida cristiana tiene que ver solamente con prohibiciones y legalismos de puedes y no puedes hacer. Y adicionalmente a eso pensamos que la vida cristiana debería ser una vida sin conflictos, sin problemas, sin dificultades, sino que todo debería ser de color rosa. Y muchos, lastimosamente, aprovechándose de esto, pues le dan a las personas la posición de pensar que la vida cristiana es como un Disney cristiano. Es como algo que tú tienes para disfrutar y es el mundo mágico en donde Dios tiene todo para ti y en donde Dios va a poner en tu mano bendiciones, va a poner cosas grandes, fortuna y una cantidad de cosas, porque Dios nos ha llamado a todos a ser reyes y sacerdotes y nos ha llamado a que el reino de Dios venga aquí. Y es una mala aplicación del texto. Y entonces dicen que como allá las calles son de oro y los mares de cristal, dicen necesito el oro del cielo aquí. Entonces, lastimosamente, tomamos ideas erróneas de lo que significa ser o vivir en una vida cristiana. Y veníamos nosotros en el versículo 1, la semana pasada, la primera cosa que teníamos que tener en cuenta, la primera característica de un cristiano que camina realmente como cristiano. Y hablábamos de esto, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces nos decía que nosotros no podemos estar viviendo como verdaderos cristianos si nuestro esfuerzo simplemente está enfocado en las cosas de este mundo. ¿Está bien trabajar? Sí, pero usted no debe vivir para trabajar, que su vida sea solo trabajo, sino que usted pueda trabajar para vivir. Estamos enfocados en cosas de este mundo, descuidando las cosas que son del Señor. Tenemos tiempo para todo, pero por lo general no tenemos tiempo para Dios. Por eso, de alguna forma, nosotros podemos mirar que siendo hombres y mujeres somos esforzados en nuestros negocios, somos esforzados en nuestros trabajos, somos esforzados en nuestros planes, en los proyectos, en las partes de divertimento que nos gusta y debemos disfrutar, pero somos personas indolentes con respecto a lo que tiene que ver con Dios. Definíamos como indolente la persona que tiene pereza y falta de voluntad para hacer o desempeñar una determinada labor o una determinada cosa. Entonces, esforzarnos en la gracia de Dios, o lo que Pablo le dice allí a Timoteo, precisamente es que se esfuerce por conocer más de Dios, que se esfuerce por aprender más de Dios, que se esfuerce por caminar más y poder conocer lo que el Señor definitivamente tiene para cada una de nuestras vidas. Nosotros decimos, Señor, si tú tienes algo conmigo, hazlo. Yo he escuchado a mucha gente a lo largo de 35 años de caminar con Dios, y Señor, hazlo. Cuando Él subió a la cruz y dijo consumado es, Él hizo todo lo que debía hacer. Pero como tenemos una idea errónea de que Él va a hacer todo por mí, y Él ya lo hizo, ya todo lo que debía hacer lo hizo. ¿Nosotros qué necesitamos hacer entonces? ¿Qué necesitaríamos hacer? Dios pone el querer como el hacer. Cuando nosotros miramos cómo Dios nos lleva a nacer de nuevo, Él es el que revela su palabra, Él es el que nos limpia de nuestros ídolos y de nuestras malas cosas, Él es el que quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, Él es el que quita, pone un espíritu nuevo en nosotros, pone de su espíritu en nuestra vida y hace que andemos en sus preceptos y en sus estatutos. Pero hay una parte que dice, y los pongáis ¿por qué? Por obra. Y ese es el pedazo que no nos gusta. Porque no nos gusta poner por obra lo que el Señor nos dice. Muchas veces tenemos posiciones en donde nos gusta saber qué está diciendo Dios, pero no nos interesa aplicar lo que Dios realmente determina para mi vida. Sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es justo, nos gusta saber qué está pasando, pero cuando lo vamos a mirar para nuestra vida, pues sencillamente no nos interesa. Es muy similar como la persona que va y busca consejo en el uno, busca consejo en el otro, busca consejo en el otro, pero en últimas hace lo que se le da la gana. ¿Se ha conocido personas así? ¿Qué hago con eso? Y le pregunta al otro, ¿y cómo le parece? Pero en últimas hace lo que le parece.
Entonces lo único que hace, buscando ese consejo, es que tiene comezón de oír, pero al final en su corazón ya tiene determinado qué es lo que va a hacer y resulta siendo lo que le parece. Entonces Dios quiere que nosotros nos esforcemos en la obra de caminar con Él, porque caminar con Cristo es una negación constante a mi carne. El Señor Jesús mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Y quién se niega? ¿Él? No, el que se niega es usted y yo. ¿Negándonos a qué? A nuestra propia carne. Si a mí me insultan, naturalmente, ¿qué es lo que debo hacer? Pues devolvérselo, ¿no es cierto? Que no voy a dejar. Olvídese. Pero cuando usted da la palabra, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Que si a usted le dan una bofetada en el cachete derecho, ponga en la izquierda que le dé la otra. Eso tiene lógica para nosotros. No, ¿qué le pasa? Porque me voy a dejar. No me pegó ni mi mamá ni mi papá, si me voy a dejar darle otro, pues me tienes que matar. Y yo he escuchado cristianos que dicen eso. Es que a mí, yo perdono pero no olvido. Es que va a ver y me la va a pagar. Hay gente que dice: yo soy hijo de Dios, cuidadito conmigo, porque lloro y lloro y Dios me escucha y va a ver. Y cuando ven a alguien en una situación difícil, ojalá les caiga mal, yo sí sabía, bien hecho, esa es la justicia de Dios. Y nos gozamos con eso. ¿Ustedes creen que Dios está ahí? Por eso el proceso religioso que muchos siguen es que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Desde el versículo 1 nos da características de hombres, pero al final dice que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. A estos evita. Evítelos. Y en muchos lugares nos encontramos personas de este calibre. Muchas veces nos encontramos pastores que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La Biblia dice que a esos evita. Encontramos personas que se llenan la boca hablando y diciendo de Dios, pero en su vida, con sus acciones, son una vergüenza para el Evangelio y son una vergüenza para el cristianismo y para lo que Cristo hizo en la cruz. Tal vez a veces estamos en la misma condición de como estuvo allí en Jerusalén, recibiendo a Jesús con palmas y poniendo tapetes en el piso, pero a los 8 días, crucifícale, porque no soportaban la verdad que había en él. Muchas veces vivimos de esa manera. Entonces decíamos, en Lucas 2:49, Jesús a los 12 años ahí en el templo, le dice a José y a María: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre no es necesario estar? ¿En qué negocios estás enfocado tú? ¿En tu vida, en tu egoísmo, en tu manera de ser, en tu carnalidad? ¿O realmente estás enfocado en los negocios de Dios? Que es que camines un día a la vez, que es que vivamos para Él, que no seamos simplemente de lengua o de apariencia, sino que seamos reales, que no seamos fake, sino que seamos realmente hijos de Dios, realmente cristianos, negándonos a nosotros mismos. Y cuando nosotros cedemos nuestro derecho, tenemos derechos. Si alguien me insulta, mi derecho es defenderme. Ese es un derecho. Pero cuando cedemos nuestro derecho y podemos ponernos en los zapatos del otro, entonces definitivamente nuestra vida tiene un matiz diferente. Anoche yo venía de cierto lugar y yo venía por el carril derecho, despacio como me caracteriza. Yo venía manejando. Cuando de repente el señor de enfrente me frenó, pero durísimo. Y volvió y me frenó. Tal vez estaba molesto porque yo iba detrás de él. Yo hubiera podido adelantar, bajarle el vidrio y mostrarle el dedo y decirle: viejo,
cerrarlo. Pero ahí es donde nosotros nos volvimos a nosotros mismos. Yo hubiera podido hacerlo, eran como que la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no me acuerdo ni qué horas eran, Eric, más o menos. 1 de la mañana, ¿no? Ok. Yo hubiera podido decirle, oiga, nadie me estaba viendo, iba solo, 1 de la mañana, el Interstate, el 680 por el norte, que eso es oscuro. Yo hubiera podido prender la luz, bajar el vidrio y decirle, mostrarle el dedo de viejo. ¿Quién me ve? Pero hay uno que me ve. Entonces, ahí es donde me niego a mí mismo. Tomo mi cruz y sí, Señor. Cuando usted en su pasada manera de vivir era chismoso o chismosa, y viene alguien como a picarle la lengua y es usted como que se saborea, está que dice como que se le sale. ¿Qué hace usted? Pues rico el chisme, porque eso es lo que le gustaba a su carne. Acuérdense que la Biblia dice que nadie es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia, la concupiscencia de la pasada manera de vivir, es tentado. Si usted no era chismoso, pues la tentación del chisme no lo va a tentar. Pero si usted sí lo era, entonces usted como que le anima, como que le quiere salir. ¿Qué hace usted ahí? Se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor. Entonces, un cristiano verdadero está interesado, involucrado de alguna manera en los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Las almas. ¿Cuál es el negocio del Padre? La iglesia. ¿Cuál es el negocio del Padre? Su vida, libertad. Ese es el negocio de Dios. Esos son los negocios de mi Padre, que Jesús decía que le convenía estar a sus 12 años. José y María no entendían eso, pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Dicho esto, entonces lo segundo que encontramos nosotros en este texto de 2 de Timoteo capítulo 2, que es el que estamos viendo, vemos el versículo 3 y 4. Y dice la palabra del Señor entonces, lo siguiente que dice es, tú pues, ¿sufre qué? Penalidades como qué? Como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este texto el apóstol Pablo está comparando la vida cristiana como con la vida militar. Y le dice a Timoteo que tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades y a sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra vida esas palabras que el Señor da a través del apóstol Pablo, que no son solamente para Timoteo, sino también son para cada uno de nosotros como hijos de Dios y como cristianos. Entonces debemos también nosotros, si queremos ser realmente verdaderos cristianos, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo. ¿Eso es agradable? No, ¿cierto? Eso no suena atractivo, eso no suena algo que yo quisiera vivir. Pero seguramente cuando usted escucha la palabra penalidades, entonces solamente pensamos en crisis, pensamos en enfermedades, en sufrimientos, en pruebas, pero esas penalidades también significan incomodidad y molestias. A veces tenemos que pasar incomodidades y molestias porque a través de esto el Señor trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón. Tenemos claro y sabemos que la vida de un militar es totalmente diferente a la vida de un civil. ¿Usted sabe eso? La vida de un militar es diferente a la vida de alguien que es civil, de alguien que no es militar. Cuando alguien entra a la vida militar, su estilo de vida cambia por completo y su disciplina cambia por completo. Yo soy hijo de un hombre que es más militar que militar y yo le puedo decir a usted que su dinámica de vida era totalmente diferente. Mi hermano también es militar y su dinámica de vida era diferente a cualquiera de nosotros que hacíamos parte de la vida civil. En el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de ¿qué? De la vida. Ninguno que milita en el camino de Cristo se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado. Entonces, igualmente cuando una persona se convierte en cristiana, entonces su vida cambia. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas ¿qué? Todas nuevas. El mejor indicio que usted puede darse cuenta si realmente alguien vive en Cristo es que su vida no vuelve a ser igual. Si antes era chismoso o chismosa, ahora no lo es. Si antes robaba, ahora trabaja y da con liberalidad para aquellos que lo necesitan. Si antes llevaba una vida de promiscuidad, de adulterio, de fornicación, hoy día es estable y tiene una vida proyectada de una manera diferente. Cuando usted a alguien le dice que es cristiano, lo primero que usted tiene que mirar siempre es los frutos que ese cristiano da, frutos de arrepentimiento, frutos de obediencia, fruto de amor de Dios. Cuando usted mira a una persona que dice que es cristiana, entonces el Evangelio de Cristo debe notarse. Porque la misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, verso 16, que los árboles son conocidos por su fruto. ¿Por sus frutos qué? Váyase al 15, yo me fui adelante uno. 15 y 16, por favor. Entonces, aquí está dando una recomendación muy clara. ¿Guardados de qué? ¿Por qué Jesús? Y cuando usted se da cuenta, Jesús en varios apartes de los evangelios da esta recomendación. Guardados de los falsos ¿qué? Profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Por favor. Así todo buen árbol, mira lo que dice Jesús, así que todo buen árbol que da frutos, da buenos frutos, perdón, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y más adelante ahí, versículo 22. No, 22. Entonces luego viene esto. Note lo que Jesús está diciendo. Guárdese de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero que realmente su evidencia no es real. Luego empieza a hablar que todo árbol da todo buen fruto, que un árbol que es malo no puede dar fruto bueno, y un árbol bueno puede dar un fruto malo. Porque entonces hay un versículo que Juan Pablo se saltó, que yo le dije pasar aquí al 22, usted lo lee de nuevo, luego puede leerlo, de Mateo 7, del 15 al 24. Y usted va a leerlo todo claramente, pero entonces usted se da cuenta a dónde desemboca esto. Muchos me dirán en aquel día que, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23 y 24. Y entonces les declararé, está hablando Jesús en primera persona, Él, nunca, ¿qué? Nunca, ¿qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye, mire esto, cualquiera que me oye estas palabras, ¿y las qué? ¿Qué le hace pensar a usted que Dios va a hacer lo que a usted le corresponde? No funciona de esa manera. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora a usted y a mí nos corresponde ¿qué? Hacer ¿qué? Esas palabras. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre qué? Y entonces ahí viene otro relato que también puede leer. Y dice que vinieron ríos, vinieron vientos, tempestades, y la casa que estaba fundamentada en la roca no cayó. Mas el hombre que no lo hace lo compararé con un hombre que ha edificado su casa en la arena, vinieron ríos, vinieron tempestades, y su casa se cayó, y fue grande su ruina. Entonces, cuando el Señor nos llama a vivir en Él, nuestra vida cambia, nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos para sí mismos, ya no vivimos en nuestro egoísmo, ya no vivimos en nuestra carne, ya no vivimos para satisfacer nuestros apetitos y nuestros deleites,
sino que vivimos para agradar a quién, a Dios, aquel que nos tomó como soldados para vivir en esa vida. Por eso dice que entonces nos enreda, aquel que milita con él nos enreda en los negocios, ¿qué dice? De la vida, para honrar, para glorificar, para exaltar o para obedecer a aquel que lo tomó como soldado. Entonces, nos damos cuenta que el problema es que nosotros queremos los beneficios de Dios sin tener que desempeñar nuestro deber como cristianos. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos guarde, queremos que Dios nos cuide, queremos que Dios esté con nosotros, pero no queremos hacer nuestro deber como cristianos. Les voy a decir algo. Pablo es tan sabio porque él comparó esa vida como la vida de un militar o de un soldado. Le hago una pregunta en esta hora. ¿Los militares en este país tienen buenos beneficios? Nómbreme algunos. ¿Los conocen? Eric, ¿qué beneficios tiene alguien militar aquí en los Estados Unidos? Acceso a los hospitales de veteranos. Acceso a los hospitales de veteranos. Educación. Seguro médico de por vida. Vivienda a bajo costo. ¿Qué más? Descuentos en las tiendas. Descuentos en los parques de Disney. Los vuelos también tienen prioridad en una serie de cosas. ¿Son buenos beneficios o no? ¿Cierto? ¿Cuáles son los beneficios de vivir en Cristo? Paz, gozo. ¿Qué más? ¿Cómo? Amor. Seguridad. Vida eterna. Perdón. Guianza. Salvación. ¿Qué otros beneficios hay de ser cristiano? Tranquilidad. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Usted no se da cuenta que la gente que no tiene a Cristo es comiéndose las uñas? Ya viene el COVID, viene otra cepa, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos buenos beneficios, ¿no? Beneficios que cuando moramos vamos al cielo, vamos con Dios, vida eterna. Son buenos beneficios esos, igual que el de los militares. Pablo era muy sabio, dado por el Señor. Entonces, el problema es que queremos esos beneficios, pero no queremos desempeñar o caminar en nuestra vida cristiana. Es como la mujer que espera un buen marido o un buen prometido, pero no hace absolutamente nada en su vida para ser una mujer buena para ese buen prometido. Es como aquel que quiere tener un buen carro, pero no quiere trabajar. Es como aquel que quiere tener buenos hijos, pero no invierte su vida en esos hijos para que ellos vean en él o en ella su ejemplo y entonces puedan ser la réplica de lo que es. Queremos los beneficios, pero sin hacer nuestro deber como cristianos. Los militares tienen buenos beneficios, pero a cambio, sus vidas están sujetas ¿a qué? A la milicia. Al tener muy buenos beneficios, pero el militar puede hacer lo que se le pegue su gana. No, porque tiene que estar sujeto a la voluntad de sus superiores. ¿Sí le entendió? Dijo Suso, el que la cogió, la cogió. No. Ha sido más claro. Pablo es bien inteligente. Pablo es usado por Dios de una forma tan sobrenatural que le dijo a Timoteo, mira, y nos dejó esta enseñanza a nosotros como iglesia. Los militares tienen buenos beneficios, pero sus vidas están sujetas a la milicia. Y a cumplir las órdenes de quién? ¿De ellos? ¿Qué tiene que hacer un militar? ¿Tiene que cumplir las órdenes de quién? De
sus superiores, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el militar no cumple las órdenes de sus superiores? ¿Qué pasa, Eric? Disciplina, ¿cierto? ¿Y la Biblia dice que la disciplina nos gusta? No. Dice que la disciplina parece ser molesta al principio, pero al final da un buen resultado. Beneficios versus entrega a la vida. Eso es lo que es un militar. El militar tiene buenos beneficios, pero cuando hay un conflicto bélico del país que representa, ¿qué le toca hacer? Le toca ir a la guerra, ¿no? Los cristianos tenemos buenos beneficios. Tenemos que estar sujetos a aquel que nos llamó a vivir para Él. Y cuando hay conflictos en medio de la humanidad, ¿qué es lo que un cristiano debe hacer? Ir como buen soldado a esos conflictos. Estuvimos pasando toda la etapa de lo del COVID. Todo el mundo se asustó, se encerró. ¿Qué hicimos? Yo soy llamado como soldado de Cristo. ¿Cuál era mi deber? ¿Cuál era mi deber? Irme a esconderme a comerme las uñas en mi casa. ¿O qué hacer? Seguir predicando la verdad como buen soldado de Cristo y estar parado en el frente de batalla. Punto. Iris Guaregues. Es lo que es. Así es. Entonces vemos algunas similitudes, y quiero que veamos algunas similitudes entre la vida de un cristiano y la vida de un militar. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a seguir órdenes, ¿cierto? El soldado sigue las órdenes ¿de quién? De sus superiores. El cristiano obedece ¿a quién? A la voluntad de Dios. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a ser enseñados y entrenados. Usted y yo, como igual que el soldado, debemos estar dispuestos a ser enseñados y entrenados. El soldado es enseñado y entrenado ¿por quién? Por sus cuarteles, por sus superiores, por los que están sobre él. El cristiano es enseñado y entrenado ¿dónde? En la iglesia. Esa es la forma que Dios inventó. Y a veces queremos salir más adelante que Dios. Porque no queremos hacer parte de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque queremos los beneficios, pero no queremos nuestras responsabilidades. La única forma que Cristo se inventó, la manera que usted y yo crezcamos, se llama iglesia. No hay otra forma. Hermano, pero yo voy a leer la Biblia desde mi casa. Sí, muy bonito, suena bien. Lo puede hacer. Pero jamás se va a desarrollar igual que usted se desarrolla en medio de la iglesia del Señor. Porque en medio de la iglesia del Señor, el Señor trae su palabra, trae su impartición, pero también trabaja con nuestro carácter de diversas maneras. Porque como aquí estamos de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, de diferentes maneras, entonces el Señor trabaja en nosotros moldeándonos y trabajando en nuestra vida. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a dejar su comodidad y a sufrir molestias. El soldado lo hace por su país o por su ejército que representa. El cristiano lo hace ¿para quién? Para el Señor, para el reino de Dios que Él representa. La Biblia dice que somos embajadores de Dios. ¿Y qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace el embajador de El Salvador en los Estados Unidos? ¿Qué hace el embajador de Honduras? ¿El embajador de México? ¿El embajador de Colombia? ¿Qué hace? Representan al país en el cual ellos son embajadores. Entonces, si yo soy un embajador de Colombia, yo debo mostrar la cara de mi país. Soy embajador de Colombia. Si usted es embajador de Cristo, ¿qué querrá usted que tiene que mostrar? ¿Su carnalidad? ¿Su forma de hacer las cosas a su manera como a usted se le pega? ¿O sencillamente es mostrar aquel que usted dice que representa? Debemos ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Porque cuando no somos coherentes, médicamente se llama una disociación o una división entre lo que pienso,
entre lo que hablo y entre lo que hago. ¿Y sabe mentalmente eso cómo se cataloga? Como una persona enferma mental. Los manicomios están llenos de esa gente. Piensa que es Napoleón Bonaparte. Habla como la chimoltrufia y vive como Paco el Bacano. Ahí no hay nada que hacer. ¿Ha conocido cristianos así? Yo he conocido muchos. Piensan que son hijos de Dios, hablan como cualquier mundano y actúan como el peor de todos los que tienen alrededor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que son tan pésimos en lo que hacen y son tan buenos embajadores de su carne y de su papá el diablo que por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia. Hay muchos que se paran aquí que son predicadores o pastores. Piensan que eso le enseñó Jesús. Se las saben todas. Hablan como el encantador de serpientes, pero viven de la peor forma, pésima y desastrosa, y son excelentes embajadores del mismísimo infierno, porque ¿sabe qué? Vacunan a las personas en contra del evangelio. Por eso mucha gente tiene el argumento de que no quiere conocer nada de Dios, porque son rateros, son mentirosos, son hipócritas, viven una vida falsa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le voy a decir, usted que me ve a través de las redes sociales, sí, es verdad, muchos viven así, pero hay otros que no. La misma Biblia lo dice, que Él va a dar pastores conforme a qué? A su corazón. Hay un problema. Que un pastor que es verdadero, te va a hablar la verdad. No va a ser muy popular. Esa verdad lo va a descoser y le va a incomodar, pero la verdad le va a traer libertad. Si queremos ser encantadores de serpientes, pues no dudamos, le hablamos tranquilo, siervo, sierva, hijo, hija, amado, amada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tranquila, Dios está feliz con tu adulterio. No te preocupes que tú seas ratero, ratero. No te preocupes que tú trates mal a tus hijos. No importa que no vengas a la iglesia, pero hay de ti que robes al Señor. Porque ese pedazo, cuidadito. Cash, money, cuidado. Lo demás no importa. ¿Y realmente eso es lo que quiere Dios? No. Perezca usted todo su dinero, no importa. Pero Dios quiere realmente su vida y tu corazón. Y por lastres como esos y embajadores como esos, es que mucha gente no quiere conocer al Señor. Pero entonces el apóstol Pablo le habla ya a Timoteo y compara nuestra vida como la de un soldado. Hay personas que no quieren saber nada de Dios porque saben que si saben algo de Dios van a tener que vivir de manera como Dios quiere que lo hagan. Y no están interesados en hacerlo porque quieren vivir para sí mismos, para el mundo y para su carne. Y piensan que a Dios lo hacen tonto y lo quieren engañar. Tú no quieres escuchar de Dios, tú no quieres saber nada de Dios, simplemente porque tienes miedo. Miedo a tener que abandonar la vida que tienes. Porque la amas tanto que no estás dispuesto a tenerte que sujetar a aquel que te llama como soldado. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a estar siempre preparados para los ataques, ¿cierto? Un soldado está preparado para cuando hay una guerra, cuando hay un ataque, cuando hay cualquier cosa. El cristiano también. El soldado está para los ataques de los enemigos terrenales, pero el cristiano está preparado para los ataques del maligno, Satanás, y para los ataques de las huestes espirituales de maldad trabajando en dónde? En la vida de las personas. Porque tu lucha no es contra carne ni sangre. El que te mira mal, el que te trata mal, el que te frena el carro, el que te hace... No es esa persona, es lo que opera en la vida de esa persona. Yo en repetidas oportunidades he tenido la experiencia de encontrarme con personas que con solo verme se molestan. Y yo estoy bien con eso, no me importa. No soy muy bonito, entonces pues igual no me preocupa. Pero hay gente que se molesta, si no me aguanto ese viejo, me cae gordo. ¿Sabe por qué? Porque la luz disipa las tinieblas. Y si usted realmente vive en luz, muchos no lo van a querer. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque la luz va a mostrar
yo les he dicho que nosotros no somos lo que mostramos, sino somos lo que ¿qué? Lo que escondemos. Y la luz, cuando usted sube el foco, venga sobre mí, bueno, apaguemos la luz. No. ¿No le ha pasado que usted entra al cuarto de pronto de sus hijos y está oscuro y cuando prende usted dice, ¿qué es esto? Dios mío, apaguemos la luz mejor. O arreglemos. Hay dos opciones. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a dar su vida. El soldado por su país y el cristiano por quién? Por su Dios. El que quiera ganar la vida para sí mismo la perderá, pero aquel que pierde su vida por causa de mí, no de mí Pedro, sino de Cristo, la ganará. Amén. Lucas 9, 23, 24. Yo amo este texto bíblico, porque la Biblia tiene una connotación bien especial, que cuando voy a ella, me ubica, me pone en el lugar que debo estar. Y decía a todos, ¿quién? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué? Cada día. Ay, mis perritos, mis amiguitos, mis hermanitos del alma, yo quisiera decirles que ustedes vinieron a Cristo y ya todo está solucionado, pues no. Todos los días tiene que ¿qué? Tomar su cruz, negarse a sí mismo y ¿qué? Y seguirlo cada día. Ay, somos tan mentirositos a veces que nos engañamos. Yo ya hice la oración de perdido, ya tengo a Dios, es salvo 1, 2, 3 por mí. Ay, que tengo noticias, le toca todos los días venir al Señor, negarse a sí mismo, tomarse la cruz y seguirlo. Yo he escuchado a personas que dicen, yo ya estoy más allá del bien y del mal, yo ya llevo 15, 20, 25, 30 años. No, es que esto no es el seguro social. Aquí no es por jubilación ni por retiro. Aquí puede llevar 30 años y estar perdido. Puede llevar 40 metido en la religiosidad y no conoce a Cristo. Pero cuando usted realmente lo conoce a Él, que usted todos los días toma su cruz, cada día, y lo sigue. Porque dice que ¿qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. Lo tercero que yo encuentro allí, rápidamente, en el texto que estamos viendo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Ya vimos el 1 y el 2, el 3 y el 4, y ahora vemos el 5. Para que un cristiano camine de una manera legítima o verdadera, dice allí, también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. El cristiano verdadero, el que camina realmente en Cristo, es aquel que lucha legítimamente para obtener la corona o el galardón el día que comparezca delante del Señor Jesucristo. Lo que Pablo quería enseñarle a Timoteo es claro. Un atleta no puede modificar ni levantar las reglas de su antojo. No puede cambiar las reglas del juego y hacerlas a como le parece o como le da su gana. Pero ¿qué nos hace pensar a nosotros que como cristianos sí podemos hacer eso? Porque yo me he encontrado a mucha gente que dice, ay pastor, es que yo creo a mi manera. Y le digo, a tu manera te vas a perder, porque solo puedes hacerlo a la manera de Dios. No hay otra forma. ¿Quién te dijo a ti que puedes modificar las reglas? ¿Quién te dice a ti que tú puedes modificar la forma de lo que Dios quiso? No puedes hacerlo. Al igual que el atleta, no puede modificar las reglas o inventarse o cambiar la dinámica de la competencia a su antojo. Él debe competir legítimamente, o sea, como está establecido. Si es natación, si es 100 metros planos, si es fútbol, si es lanzamiento de jabalina, tiene que hacerlo de una manera ¿qué? Legítima. Es decir, siguiendo las reglas que están establecidas, si quiere recibir realmente la medalla. Si quiere recibir realmente la corona. Y eso nos pasa exactamente a nosotros. Tenemos que correr la carrera legítimamente. Hay muchos que dicen ser cristianos y están corriendo la carrera de una manera ilegítima porque han cambiado las reglas de lo que la Biblia dice. Siguen a Dios a su manera. Tienen servicios en donde alimentan la emoción y en donde alimentan su carne. Porque mucha gente dice, ay, ¿qué es lo que más le gusta de la iglesia? La música, cuando suena ese tambor, cuando suena la guitarra, porque se mueven son sus emociones.
Pero aquí no hay tambor, no hay guitarra, no hay nada. Lo único que hay es un corazón y la voz suya. No more, no más. Por eso no gusta, por eso no es feo, por eso es como feo. Porque no le toca las emociones, porque aquí le toca eso a usted, adorar y alabar a Dios desde su corazón, para que realmente usted pueda experimentar el gozo de alabar a Dios. Aquí no se le acaricia ninguna emoción. Es como alguien decía una vez que vino aquí, dijo, pero es que aquí faltan las luces, aquí faltan las bailarinas, aquí. No, es que esto no es una discoteca. Esta es la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor no tenemos payasos ni entretención, predicamos la palabra de Dios. ¿Es molesto? Sí, claro. ¿No gusta mucho? También. ¿No somos muy populares? También. Pero les tengo noticias. No importa. Somos embajadores del Señor. Entonces, nosotros como cristianos, igualmente, debemos hacerlo como un atleta. No podemos hacer nuestras propias reglas para seguir nuestra vida cristiana. Hay personas que han hecho sus propias reglas. Y entonces hacen como les parece. Es como, dicen, ay no, yo sí como dice la Biblia. A Dios orando, pero con el mazo dando. Y le digo, ¿y en qué Biblia dice eso? Ay no, como dice el Señor, ayúdame que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Como dice Dios. La que era favorita de Alicia. ¿Cuál era Alicia? No se mueve la rama de un árbol si no se ve la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice eso. Y yo sé que usted dice, oh. Yo tenía un programa en una emisora en Colombia que se llamaba ¿Quién dijo? Y en ese programa yo enseñaba cómo tenemos dentro del contexto cristiano cosas que decimos que la Biblia dice y la Biblia no dice. No podemos inventar nuestras propias reglas. No podemos vivir la vida cristiana según nuestro propio criterio. No podemos vivir la vida cristiana según como a nosotros nos parece. Más fácil o más conveniente. No funciona de esa manera. Eso sería, mira, se lo digo que no salga de aquí. Eso sería hacer trampa. Y cuando usted es tramposo, pueda que gane, pero se engaña usted mismo. Usted puede hacer obras de caridad. Usted puede dar. Hay personas que dan no para honrar a Dios, sino dan para alardear de Dios mismos. Hay personas que ayudan a otros, no porque los quieren ayudar, sino porque eso alimenta su ego y los hace sentir más poderosos y más grandes, porque son dioses controladores a todo lo que tienen a su alrededor. ¿A quién pretendes engañar? ¿Estás corriendo la carrera de una manera legítima? ¿O estás haciendo trampa? Porque en la apariencia no se ve la diferencia, pero Dios conoce el corazón. Lastimosamente muchos cristianos viven sin tomar en cuenta lo que nuestro Dios ha establecido con su palabra. Muchos cristianos caminan y tratan de imponer sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias maneras y sus propias reglas. Y entonces, aunque sepamos que lo que estamos haciendo es pecado, muchas veces no nos importa. Sencillamente porque yo considero que Dios nos entiende. ¿No ha escuchado usted esto? El humano juzga, el humano condena, pero Dios conoce mi corazón. Y a mí la gente que me dice eso le digo, ¿no te da miedo? Dios conoce tu corazón. Él te va a juzgar. Yo considero que Dios entiende. En estos días hablé con alguien y decía, ¿sabe yo por qué no me congrego? Porque es que esos pastores allá lo señalan a uno y le dicen que las cosas están mal. A mí me gustan más las iglesias americanas porque allá es más suavecito todo y allá entienden que soy humana, que yo estoy mal y que yo puedo vivir de esa manera. Y le dije, sí, lo que pasa es que tú no quieres vivir en Cristo. Tú quieres vivir a tu manera. Pero cuando nos enfocamos y nos enfrentamos con la palabra nos va a decir y nos va a poner como en un espejo y nos va a permitir mirarnos realmente quiénes somos y cómo estamos. No podemos escaparnos de eso. Entonces decimos muchas veces, no importa, aunque yo estoy ahí, muchas veces estamos ahí, Señor, Él conoce mi necesidad, Él sabe que yo soy débil. Así, pero la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? El débil diga qué. Cuando está en las fuerzas de Dios.
Entonces él no entiende que es débil porque él es el que le da la fuerza, no se justifique en eso. Porque nuestra debilidad humana, el Señor quiere que obedezcamos y hagamos su voluntad. Nosotros no podemos establecer nuestras propias reglas, tenemos que seguir y obedecer la voluntad de Dios. Y lo cuarto y último, tengo 5 minutos. Lo cuarto y último que yo encuentro allí, 2 Timoteo capítulo 2, verso 6. Vimos todo este pasaje bíblico desde el 1 hasta el 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿debe qué? Trabajar primero. El verdadero cristiano que vive realmente de una vida real con el Señor, trabaja primero para poder disfrutar de los frutos. Verdaderamente la mayoría de cristianos quieren recibir bendiciones en su vida, pero no quieren hacer lo que les corresponde hacer. ¿A cuánto les gusta recibir cosas buenas, bonitas, agradables? A todos. Pero a quienes nos gusta realmente hacer lo que nos corresponde. Queremos recibir bendiciones, prosperidad, sanidad, milagros. Queremos familias restauradas, familias felices, familias llenas de Dios, matrimonios bendecidos. Pero lastimosamente no queremos trabajar primero por ello. Jeremías capítulo 31, verso 16. Jeremías 31, 16 dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay, ¿para qué? Para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. La palabra de Dios nos habla claramente que hay una bendición de parte de Dios para todos aquellos que con esfuerzo realmente trabajan en la viña del Señor. Los pastores, al menos los verdaderos, no estamos haciendo o viviendo de un hobby. Eso es un trabajo al cual Dios nos llamó a trabajar. Entonces tenemos que ser responsables con ese trabajo. Porque yo me he encontrado personas que dicen: ay, pastor, es que yo sí trabajo. Yo también, y trabajo bastante duro, ¿saben? Porque tengo que hacer, para traerles a ustedes cada 8 días una palabra, para decirles que lo que hay en Dios, para estar en cada situación. Créanme, yo trabajo más duro de pronto que muchos de ustedes, porque ustedes trabajan 8 horas. Yo trabajo 18, 20 horas. Hoy terminé mi trabajo como a las casi 3 de la mañana, porque yo tengo que soltar, yo tengo que ser luz en mi casa, primeramente, para poder ser luz a los demás. Y si hoy estoy contento que mi esposita está aquí, hermosa, está nuevamente con nosotros. Pero ¿usted quién cree que la peinó así de bonito? Tuve que soltar mi vestido de pastor, llegué a las 1:30 de la mañana a mi casa y ella tenía el pelo así, dijo: tengo el pelo así, se había pasado la plancha, tengo el pelo así, me quedó horrible. Le dije: ¿quieres que te pase la plancha? No, pero es que me da pena contigo. Ah, bueno, entonces no, pero si tú quieres. Y entonces lo que hice fue que tomé aire y cogí su pelito y empecé con la plancha y se la pasé. También que puede pasar un tornado y no se le crezca el cabello. Y terminé a las 3 de la mañana. Luego me fui a orar. Y estaba acostándome a las 6 de la mañana para estarme levantando nuevamente a las 9:30 para venir y estar aquí con ustedes. Entonces, definitivamente, tenemos que trabajar en la vida del Señor para poder tener los frutos de ese Dios. Entonces, como conclusión, para poder caminar como cristianos de verdad, debemos ser cristianos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y el ser nacido de nuevo es nacer del agua y del Espíritu, como lo dice Juan capítulo 3, cuando Jesús se lo habla a Nicodemo. Nicodemo no lo entendió, pero luego le fue revelado y él fue sabio. Debemos ser esforzados en la gracia de nuestro Señor, número 1. Debemos estar dispuestos para pasar y sufrir penalidades, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros como hijos de Dios, que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Debemos luchar o correr nuestra carrera legítimamente, no en nuestras reglas, no en nuestra manera, no en nuestra forma, sino como Dios lo determina. Y lo cuarto es que nosotros debemos, precisamente para obtener nuestros galardones de nuestra carrera, debemos trabajar primero en vivir una vida cristiana y cuidarnos de la pereza en cualquier área de nuestra vida.
en pereza en nuestra vida espiritual, pereza en nuestra vida material, pereza en nuestra vida emocional, pereza en nuestra vida física y pereza en nuestra vida financiera, para poder disfrutar de los frutos que el Señor tiene en nuestra vida. Quiero cerrar con Proverbios capítulo 24, 30 a 34. Y dice la palabra del Señor claramente: pase junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y eso se lo digo a todos aquellos que me ven, pastores, líderes. Si usted es perezoso, si usted no hace lo que tiene que hacer, si usted se quiere ganar el dinero de una manera deshonrosa e ilegítima, yo le digo y lo exhorto a que realmente, si Dios lo llama como pastor, funja como pastor y haga lo que le corresponde. Y si no, mejor hágase a un lado y no acumule más ascuas de fuego sobre su cabeza, porque el Señor le va a pagar de acuerdo a su propia posición y de acuerdo a su propia diligencia. Entonces, dicho eso, versículo 31, y aquí que por toda ella había crecido ¿qué? Los espinos, las ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ¿qué? Ya destruida. Versículo 32, miré y lo puse ¿en dónde? Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Conclusión. Como decimos en Colombia, la pereza es madre de la pobreza, pero muchos dicen, madre es madre, hay que respetarla. Se lo repito. La pereza es madre de la pobreza, pero muchos dicen, madre es madre y hay que respetarla. Entonces necesitamos ser esforzados y valientes. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios eterno, un Dios amoroso, un Dios bueno. Que tú nos has llamado, Señor, para correr esta carrera de una manera legítima y para poder vivir de acuerdo a lo que tu palabra establece. Señor, te pedimos hoy que nos ayudes a estar dispuestos, a ser esforzados y a caminar en la gracia en la cual nosotros hemos sido llamados. Que podamos exponernos a la palabra, que podamos, Señor, hacer lo que nos corresponde en nuestra vida de oración, en nuestra vida de búsqueda, amarte cada día y poder vivir de acuerdo a lo que tu palabra establece. Que también nosotros estemos dispuestos, Señor, a sufrir y a pasar penalidades, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que para caminar, Señor, como cristianos verdaderos, debemos correr esta carrera de una manera legítima, sin hacer trampa. Porque tú sabes, Señor, nuestro corazón, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestras vidas y a ti no podemos engañar. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas obrando conforme a tu plan en cada una de nuestras vidas. Que tú, Señor, nos permitas trabajar primero para poder, Señor, tomar los frutos necesarios, nuestra corona, nuestra recompensa, nuestro galardón, y que podamos, Señor, vivir para ti de manera especial. Padre, ayúdanos a ser cristianos verdaderos, aquellos que reconocen a su Señor, se niegan a sí mismo cada día, toman su cruz y te siguen. Que podamos vivir una vida efectiva, una vida cristiana, una vida llena de tu amor, de tu poder y de tu gracia. Que podamos caminar, Señor, de tu mano, sabiendo que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos, bendícenos, llénanos de ti, Señor, y que podamos meditar en esta palabra, sabiendo que tú eres el Dios bueno y eterno, que nos ayuda a seguir adelante. Glorifícate, Señor. Llénanos de tu amor y de tu gracia, y que en esta semana que el mundo y la religión celebran como Semana Mayor, nosotros podamos, Señor, también reflexionar y podernos ver a cara descubierta de acuerdo a lo que tu palabra dice, y podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu soberana y perfecta voluntad. Hoy te proclamamos como Rey, te pedimos, Señor, que esta palabra se haga vida en nosotros, que podamos meditarla y que podamos escudriñarla y que podamos
reflexionar y vernos a cara descubierta contigo. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Acompáñanos y cuídanos según tu soberana voluntad. Y que el próximo miércoles podamos vernos aquí para interceder, para orar, para clamar. El próximo viernes en nuestro estudio bíblico y el próximo domingo, que es conocido como el Domingo de Resurrección, realmente estemos preparados para recibir tu palabra y agradecidos poder celebrar en tu santo nombre. Te proclamamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú seas obrando conforme a tu plan en cada una de nuestras vidas, y que podamos vivir, Señor, de acuerdo a como tu palabra lo dice y lo establece para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos en cada cosa que hacemos como iglesia, que tu Espíritu nos guíe y que podamos, Señor, ser efectivos y eficaces en la obra que tú nos has encomendado, Señor. Padre, bendice cada uno de nuestros hogares y de nuestras vidas y llévanos por el poder de tu gracia a caminar direccionados por ti. Te bendecimos y te proclamamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.